J.R.R. Tolkien es uno de los escritores más aclamados de todos los tiempos. El Señor de los Anillos es una de las obras más ambiciosas de la ficción y es la piedra fundamental de la literatura de fantasía. E incluso logró salir del ámbito de los amantes del género para ser apreciada como una obra de valor intelectual más elevado. Pero estas aclamaciones no fueron unánimes. El escritor británico Michael Moorcock se ha alzado como uno de los principales críticos del trabajo de Tolkien y en su opinión, su tóxica influencia en las siguientes generaciones de autores de fantasía. En su ensayo llamado Epic Pooh compara la obra de Tolkien y la de C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, con Winnie the Pooh, en el sentido de que ambas son obras infantiles y nostálgicas. Según la visión de Moorcock, Tolkien peca de un extremo sentido conservador al punto de repudiar figuras como la industria, la tecnología o las ciudades. A fin de cuentas, en el contexto de la Tierra Media se asocia la maquinaria con Saruman y los orcos, mientras que los pueblos libres abogan por la artesanía y el contacto con la naturaleza. Esto provocaría que toda la trilogía del Señor de los Anillos caiga en un romanticismo que raya en lo cursi en momentos puntuales, como sería la vida idílica que se da en la comarca, el hogar de los hobbits, que muy bien podría tener un equivalente en el bosque de los 100 acres, el reino imaginario de Christopher Robin. Críticas que ya mencioné en mi video sobre la éxtasis medieval. Si quieres verlo, puedes hacerlo más tarde. De momento tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los argumentos concretos de Moorcock contra Tolkien? ¿Acaso estas críticas son válidas a la hora de analizar El Señor de los Anillos? Pero antes tenemos que ponernos en situación y preguntarnos, ¿quién es Michael Moorcock? Ese va a ser el tema de hoy, así que empecemos. Michael Moorcock nació en Londres el 18 de diciembre de 1939. Crecería en Escocia, formando parte de diferentes comunidades del underground británico, como serían el punk o el anarquismo. Esto llevaría a que abandonase la escuela a los 15 años. Su carrera literaria empezaría en 1956, cuando comenzaría a editar y escribir relatos de ciencia ficción y de fantasía heroica de corte medieval, siendo su primera novela La Barcaza Dorada, publicada en 1958. En los años 70 fue el editor de Las Aventuras de Tarzán, un semanario de cómics de uno de los personajes de la cultura pulp más importantes de la historia. Desde aquella época, Moorcock se mostró como un gran admirador de los trabajos de Edgar Rice Burroughs, quien además de ser el creador del Rey de los Monos, también lo fue de la saga marciana de John Carter. En 1964, Moorcock se convertiría en el editor de la revista New Worlds. Esta publicación se convertiría en el epicentro de lo que se conocería como la nueva ola de la ciencia ficción. Esta fue una corriente literaria que impulsó la carrera de una nueva generación de escritores del género, siendo los más conocidos figuras como Ray Bradbury o Philip K. Dick, autores de Fahrenheit 451 y Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ambas novelas ya comentadas en un video que hice sobre las distopías de la ciencia ficción. Ahí está también si quieres verlo. Moorcock puso New Worlds a la disposición de estos nuevos talentos, publicando historias que utilizaban técnicas literarias de vanguardia y exploraban temas, en particular la sexualidad y el consumo de sustancias psicotrópicas, que anteriormente habían sido tabú en el género. Al margen de su actividad literaria, también participó como letrista en diferentes bandas de rock, pero nada de esto impidió que también produjera su propia obra, la cual lo convirtió en uno de los autores más relevantes dentro de la ficción especulativa. Michael Moorcock es sobre todo conocido por la saga de Elric de Melniboné, un personaje que terminaría inspirando la saga de Geralt de Rivia o la Casa Targaryen de Canción de Hielo y Fuego. Entre junio de 1961 y diciembre del 62, se publicarían en Science Fantasy 6 novelas cortas. En ellas, Moorcock fue construyendo poco a poco y de manera bastante libre al personaje de Elric y a su mundo, los Reinos Jóvenes, trama que nacía de la traumática destrucción de Melniboné, un reino isleño que había sido considerado invencible durante milenios, que había dominado el mundo y al que ahora regresaba su legítimo gobernante solo para arrasarlo hasta los cimientos. Elric, el legítimo rey de la corrupta Melniboné, una raza de seres parecidos a los elfos por su dominio de la magia, regresa a su hogar para destruirlo por culpa de la traición, de la maldad y de un amor condenado a perecer. Así, ya en su primera aparición se nos presenta un personaje que es un mero peón de los acontecimientos. Con la novela de Elric podemos ver no solo la inmensa influencia que tuvo este personaje en la construcción de los Targaryen,
por lo menos en su apariencia y su trasfondo, sino que también podemos darnos cuenta casi que de inmediato de la inmensa diferencia que tiene con la estela tolkieniana. Mientras que Aragorn es un hombre fuerte, noble, incorruptible, señalado por su estirpe y la necesidad para ser el rey que devuelva la gloria al reino de los humanos, Elric es un ser roto y en cierto sentido patético. Es albino, es extremadamente delgado y enfermizo. Está siempre vestido de negro y armado con una espada maldita que devora las almas de sus enemigos, la portadora de tormentas. Regresa a su hogar solo para traicionar y destruir a su reino, siguiendo los caprichosos designios de los dioses del caos. Solo por su estética y el tono que tiene este personaje podríamos hacer un paralelismo entre Elric y el Cuervo, una manifestación de la tristeza, de los desenfrenos de la adolescencia y de lo que no podría recibir otro nombre que no fuera lo gótico. Este primer ciclo de Elric tuvo cierto éxito, al menos el suficiente para que Moorcock decidiera volver al personaje en 4 nuevas novelas cortas, entre junio del 63 y abril del 64. El resultado fue el fin del mundo y la muerte de Elric. A estos 10 relatos fundacionales se le irían uniendo algunos más de manera esporádica y que se dedicaban a rellenar algunos huecos de la cronología del personaje. Esto permitió mantener el interés de los lectores hasta que en 1972 se publicaría Elric de Melniboné. En esta ocasión, Moorcock daba el salto a la novela y nos contaba el origen del personaje. Le seguirían otras 4 secuelas escritas a lo largo de 46 años, completando este segundo ciclo de Elric, última de las cuales se publicó apenas en el 2022. Pero el rasgo más importante de Elric es que es una de las muchas encarnaciones que tendría el campeón eterno, el concepto con el cual Michael Moorcock construiría su multiverso. Aunque asociamos esta idea con los cómics y en particular con la historia de Flash, el primer uso del término multiverso y su aplicación se le debe a Moorcock. Bajo este paraguas, los personajes de Moorcock pudieron saltar de una realidad a otra dentro de su obra, a veces de manera consciente y otras por accidente. Esto permitió que los diferentes héroes de su literatura pudieran coincidir en una aventura particularmente importante en la que las apuestas sean verdaderamente altas. Un crossover comiquero en toda regla. ¡Cómete esa, Cosmere! Pero lo que separa este multiverso de sus equivalentes es que está cimentado en la existencia de algunas personas que encarnan ideales eternos, arquetipos que se repiten de manera no idéntica en todas las realidades, pero sí con ciertos patrones comunes. El más famoso de estos sería, por supuesto, el campeón eterno, manto que ha sido encarnado por una variedad de personajes de Moorcock, incluido el propio Elric. Cada versión del campeón eterno porta su propia arma característica y siempre son acompañados por un amigo fiel que se encarga de ayudarles, en parte obligados por una atracción casi mágica que produce el campeón, provocando una lealtad total hacia el héroe. Por desgracia, estos campeones nunca son dueños de su destino, sino que son peones en la guerra entre las fuerzas del orden y del caos. Esto vuelve al multiverso de Moorcock en el campo de batalla definitivo, una lucha entre el cambio y lo inmutable, fuerzas que carecen de cualquier cualidad moral como el bien y el mal, puesto que sin importar si alguno de los dos gana, el resultado sería el mismo: la destrucción del mundo. Si venciera el caos, nuestro mundo sería una existencia sin ningún tipo de certeza, un mundo cambiante de aberraciones en el que la conciencia no podría existir y nada sería inmutable ni cierto. Pero si el orden consiguiese imponerse, nuestro mundo se convertiría en un erial eterno en el que no podría haber ningún cambio, un desierto inanimado en el que nada podría suceder porque nada podría cambiar jamás. Y en tercer lugar estaría la balanza, el concepto menos explorado del trasfondo de Moorcock, la fuerza que mantiene el universo funcionando al tratar de mantener las dos fuerzas principales en un estado de equilibrio constante. Si quieren un video hablando en profundidad de Elric y del multiverso de Moorcock, déjenmelo en los comentarios. La idea del héroe es una de las más importantes ya no solo de la literatura de fantasía, sino de toda la narrativa occidental. Es una figura que se puede remontar hasta los ritos de iniciación de las primeras civilizaciones humanas, por la cual los niños se convierten en hombres. Tomar este concepto tatuado en el inconsciente colectivo y volverlo el centro de tu construcción literaria es poco menos que brillante, ya no solo por ser una metareferencia muy bien tirada, sino porque le imprime todo un aire trágico a todo este trasfondo. En lugar de ser figuras heroicas y que sirven de ejemplo para los altos valores humanos, los campeones eternos son víctimas de un destino impuesto por fuerzas que de una u otra manera buscan la destrucción de la realidad, subvirtiendo todo lo que conocemos sobre los héroes y sobre el destino.
y tal vez sea esta necesidad de subvertirlo todo la que nos permite entender por qué Moorcock veía con tan malos ojos a la obra de Tolkien. Tomemos en consideración que la saga de Eldritch comenzó a publicarse apenas 10 años después de El Señor de los Anillos, así que Moorcock fue contemporáneo de Tolkien. La escala del trabajo de Tolkien era algo que no se había visto nunca, lo cual le dio un inmenso impulso al género de fantasía, que hasta entonces estaba recluido en el mundillo de las revistas especializadas, y a escritores que mal publicaban sagas que en muchos casos quedaban fragmentadas en diversas publicaciones, pero este éxito no vino ausente de críticas, empezando por la aparente simplicidad de la trama del Señor de los Anillos. En la trilogía todo se muestra blanco o negro, sin apenas cabida para la ambigüedad. Esto respondía al hecho de que Tolkien pretendía crear un nuevo trasfondo mitológico europeo, con personajes prototípicos y relatos de carácter universal, como la arquetípica lucha del bien sobre el mal. En 1987 escribiría el ensayo Epic Pooh, donde expondría la tesis de que gran parte de la literatura de fantasía más citada y laureada, con Tolkien a la cabeza, destaca por construirse sobre una ideología conservadora que no solamente afectaba su contenido, sino también sus formas, con un uso del lenguaje y unos recursos totalmente conservadores y retrógrados que irían de la mano con la idea de los propios autores. Para Moorcock, el éxito de Tolkien es el de la ideología conservadora, el de la literatura del confort y de la evasión, que no se enfrentaba a los problemas reales de su tiempo, sino que buscaba el escapismo y la consolidación de unos valores propios de la pequeña burguesía. Moorcock llegó al extremo de comparar al Señor de los Anillos con la saga de Winnie the Pooh, el personaje creado por A.A. Milne. Y sí, también hay video de ese caballero en el canal, pásate por allí si te interesa el tema. Uy, oye, estoy terrible con el spam. A los ojos de Moorcock, la obra de Tolkien era una canción infantil, que se disfrutaba por su falta de tensión y porque reconfortaba contando mentiras. Este rechazo llevaría a Moorcock, según señalan muchos defensores de Tolkien, a esgrimir argumentos sin rigor académico y que buscan más bien justificar su repudio por la Tierra Media. Un rechazo que por momentos parece personal, por lo visceral e irrespetuoso que puede llegar a ser el texto de Epic Pooh. Así pues, Moorcock se muestra como un furibundo militante contra la fantasía que podemos considerar clásica, siendo él mismo capaz de escribir relatos de espada y brujería buscando siempre salir de la sombra de las ideas preconcebidas, una forma de escribir que buscaba estar acorde con las inquietudes de aquella generación que se oponía a las políticas de Margaret Thatcher y de su gobierno conservador. Estos son los hechos. ¿Qué podemos sacar en limpio de ellos? Que dos argumentos pueden ser reales al mismo tiempo, aunque se contradigan. Sí, las críticas de Moorcock en muchos casos son atinadas, pero la forma en que las expresa invalida sus argumentos. Es cierto que El Señor de los Anillos es una novela que apela sin complejos a favor de un estilo de vida que rechace la industria y el progreso. Tolkien señala como morales, o por lo menos como recomendables, el contacto con la naturaleza, la vida en pequeños pueblos aislados y la prevalencia de la artesanía, mientras que apunta contra la industria, la maquinaria y el avance técnico. También es cierto que la novela tiene un afán moralizante, tanto por el afán cristiano de Tolkien como por lo moralizante que resulta la historia por su propia naturaleza. El peregrinaje de Frodo al Monte del Destino es un equivalente a los 40 días que pasó Jesús en el desierto. La lucha de una persona de naturaleza virtuosa contra la tentación, representada en este caso por el anillo, mientras que Aragorn es el héroe por antonomasia, un hombre noble, incorruptible, galante, sabio, poderoso y destinado por la historia a ser el restaurador de su linaje y de su reino. Y cuanto menos la obra de Tolkien es inocente en la forma en que aborda temas como el poder o la dicotomía entre el bien y el mal. E incluso puedo llegar a aceptar que esto convierte a Tolkien en un conservador casi que roñoso, pero esto no quiere decir que sea malo en sí mismo. A fin de cuentas, esta cosmovisión nació de las experiencias vitales de Tolkien y de su carrera como intelectual. Tolkien fue un medievalista, un estudioso y un erudito que utilizó todo este conocimiento para construir su Tierra Media. Así que lo mínimo que podemos decir es que tenía un interés sobre esta materia. Así que es hasta que inevitable que este aprecio permeara en su obra. Además, él fue veterano de la Primera Guerra Mundial, experiencia que muy posiblemente sea la causa principal de su rechazo al avance tecnológico, ya que la inmensa mortandad de este conflicto se debió a innovaciones como el gas mostaza, los tanques y las metralletas, muchas de estas tecnologías que serían señaladas como crímenes contra la humanidad en años venideros. Comprender todo esto en ningún momento minimiza al Señor de los Anillos como una de las obras cumbres de la literatura universal, sino que al contrario,
Tener presentes todos estos puntos te permite comprender mejor esta novela, algo que me da la impresión no termina de hacer Michael Moorcock. Él está más preocupado por descalificar el trabajo de Tolkien que cualquier otra cosa, rechazo que se puede notar en la propia obra de Moorcock. La saga de Elric comienza con la destrucción de un reino a manos de un personaje que es el opuesto perfecto a Aragorn, una manifestación más del leitmotiv de toda la obra de Moorcock, la necesidad de subvertir el status quo. Fue un pionero en el movimiento punk. Era sumamente crítico con la política de Margaret Thatcher, renovó la ciencia ficción cobijando una nueva generación de escritores y creó un multiverso que retorcía el arquetipo del héroe por medio de la figura del campeón eterno. ¿Y cómo no podría ser Tolkien otro objetivo más de su repudio hacia lo convencional? A diferencia de otros autores de fantasía de la época que se refugiaban en el microcosmos de las revistas pulp, Tolkien era respetado como intelectual. El Señor de los Anillos fue un éxito de ventas sin precedentes que básicamente creó el mercado de la literatura de fantasía, y su visión de la fantasía y en particular de la fantasía medieval se convirtió en el canon, el patrón por el cual debían guiarse los futuros escritores del género. Así que me da la impresión que las críticas de Moorcock nacen desde lo visceral, del rechazo que siente hacia todo lo que representa a Tolkien como persona, como escritor y como pensador. No por Tolkien en sí mismo, sino porque él es el muñeco de paja ideal para Michael Moorcock, y fue este rechazo tan volcánico y irrefrenable como lo da la juventud el que lo llevó a subvertir todos los tropos de la fantasía, a veces con un afán casi que adolescente, pero no por eso menos valioso. En resumidas cuentas, el ponqueto gótico medio satánico de Michael Moorcock detestaba al conservador padre de familia y profesor universitario de clase media alta J.R.R. Tolkien, como Tolkien detestaba al hippie mugroso de Frank Herbert, el autor de Dune, historia que te cuento en este video. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.